Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos en la sección de Flutter Learning, así que vamos a aprender un poco. Este video pretendo que sea muy corto para que no se aburran mucho y aprendan un poco acerca de Responsive Design. Flutter Learning nace en base a una pregunta que me hizo Pablo Ramos acerca del Scale Factor, cómo lo manejamos, que está relacionado con el Responsive Design. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto, no? Es que la aplicación se adecue al tamaño en específico en este caso del texto, del scale factor. Pero ustedes dicen, pero aquí he clonado un diseño, ustedes ven aquí en el simulador, tengo un diseño muy sencillo que luego les voy a mostrar cómo lo hice. Básicamente es un listado de movimientos de una tarjeta, pero se preguntarán que no hay ningún problema porque se ve bien, ¿no? Pero el detalle está aquí cuando nos vamos a ajustes. Lo mismo también se puede hacer en Android. Vamos a Accessibility y entramos a la opción de Display Text and Size. Esto tienen los iPhone. Estoy teniendo unos problemas aquí en el momento de seleccionar. Ok. Entonces vamos a la opción de Large Text o texto largo. Y aquí es donde podemos modificar el texto, el tamaño del texto, ¿no? Esto es en base a las opciones de accesibilidad que tenemos. De repente problemas con personas con baja visión que necesitan ver un texto más largo. O quizás con muy buena visión y quieren achicar el texto, pero en este caso vamos a centrarnos en el texto largo. Voy a agrandarlo porque no veo bien supuestamente, y entonces incluso puedo agrandarlo mucho más, ¿no? Miren, o sea, es cuando ya prácticamente no veo nada. Ok, lo ajusté y voy a mi aplicación y ¿qué pasó? Se rompió todo, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando el Scale Factor que he modificado. La aplicación por defecto usa el Scale Factor que trae tu teléfono y le estoy modificando, entonces se adecua al Scale Factor porque no he jugado nada con el Scale Factor. Entonces en este video vamos a tratar de solucionar o cómo poder manejar este tipo de problemas. Ok, entonces continuamos ahora. Listo gente, ya estamos en la pantalla de código, que es lo que nos interesa ver, y voy a regresar nuevamente el tamaño que tenía, que creo que era este, y regreso a la aplicación y se arregló por arte de magia, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pero antes de explicar por qué está pasando esto, vamos a hacer una revisión a cómo está construido este UI para que ustedes puedan de repente duplicarlo o clonarlo. Tenemos un tema, el tema live estoy usando y estoy llamando a response scale factor. Voy a cerrar los demás archivos. Voy a pasar lentamente por el archivo para que ustedes de repente puedan poner pausa al video y copiar el código, ¿no? Tengo dos gradients principales, el primary y el secondary, están inconstantes. Estoy importando INTL, lo importé aquí en el PopSpec para formatear las fechas básicamente. Ok, ahí un tamaño definido para el card center le puse, que es, quiero ver si estoy grabando, sí estoy grabando. Es el del tamaño del center, que está como flotando entre dos paneles, 70 píxeles. Es un stateful, no sé por qué le puse stateful, puedo ser un stateless. Entonces básicamente empieza en un build. Es un scaffold, el fondo blanco, un app bar que tiene elevation 0, background transparente y un botón a la izquierda, nada más lo puse para simular el diseño, y un botón a la derecha que tampoco no hace nada, simplemente para que el diseño sea agradable. Esto lo puse en true para que ocupe el fondo, ocupe todo. ¿Qué más? Y column, tengo un column donde separo en dos porciones, dos bloques. Tengo dos expanded, el bloque... Esto es el bloque principal, el bloque de arriba. Y de abajo en Details of Movement, todo esto es el bloque de aquí, Bottom Widget, ¿no? Entonces tengo un Expanded y arriba tengo un Stack. Obviamente el Stack lo hice para que se pueda posicionar en el medio de ese componente. En realidad no está en el medio el componente del card que están viendo ahí con Income y Expense, sino está abajo, Position It 0. Lo que estoy posicionando un poco más arriba es el fondo. Estoy diciendo que bottom empiece un poco más arriba, el alto de esa tarjeta entre dos, nada más. Y le pongo el primary gradient y tengo un top widget que es el widget de arriba. Entonces he separado estos widgets así, top, center, para que ustedes puedan entender fácil. El widget de arriba que es, vamos a revisarlo, top widget que tiene un column, tiene el available balance. Todos estos valores, ¿no? Que están en duro. Simplemente estoy usando un tema para el texto o le estoy poniendo la fuente. Hasta ahí es sencillo. Un card
en el cual estoy usando o del otro gradient, el secondary gradient, un padding, column, fitted box para que se adecue al espacio disponible el texto que simula el de la tarjeta. ¿Qué más? Un row con dos valores, expire y el CSV y CVC, perdón. ¿Qué más? Cerramos este widget. Este es el top widget. ¿Qué más? Tengo luego el top widget, que es prácticamente los dos elementos de arriba, los dos bloques de arriba. Entonces pasamos al center widget, que es el card central, donde está income y expense. ¿Qué tiene esto? Es un card también, donde tengo un row con dos valores income y expense, que es un widget center item. He creado un widget center item. Vamos a revisarlo. ¿Qué hace center item? Recibe el texto y el monto, ¿no? Y valido si es negativo, entonces le aplico un color diferente, rojo. Si no es, si es positivo, es verde. Y en base a este is negative también lo uso para cambiar los iconos de la flecha abajo o arriba. Tengo un decorated box, hice como un botón circular, algo así. Le puse un border, color plomo, nada más, paddings y el texto, que es el monto. Esto es center item. Después, ¿qué más? Tenemos el button widget, que ya son los detalles. Detail of movement, seguro. Button widget. El expanded ocupa la tercera parte de la pantalla. Y ¿qué más? No la tercera parte, sino el peso es 3 al bloque de abajo y al bloque de arriba 2, ¿no? El bloque de abajo es más grande, ¿no? Que tengo un single child scroll view column, details of movement, detalle de movimientos, y tengo widget que he creado aquí que representan estos elementos, que básicamente usé un list item widget. Creé este widget, le pasé un icono, un texto, la fecha y el monto en negativo o positivo para que pinte los colores. Y que hay en el list item widget es simplemente un list style, un card que dentro tiene un list style, que ya tiene las propiedades de leading. Le puse a la izquierda content padding, title, subtitle y trailing. Entonces ya básicamente con eso pueden ustedes clonar o replicar esta interfaz, ¿no? Que está fácil. Voy a subir lentamente nuevamente. List item, button widget, center item. Y ya creo que no va a tener problemas porque pueden poner pausa el video, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a pasar con la explicación y cómo podemos solucionar ese problema. Vamos a la clase que llama este response scale factor, que es main response scale factor, y vamos a pintar unos valores muy importantes. Primero obtenemos el media query igual a media query of context, y aquí el query nos trae dos valores muy importantes, que es el text scale factor. Voy a pintar aquí query.text scale factor. Y el otro valor que bueno, acá no lo vamos a ver, luego en el siguiente ejemplo que les muestro, que es el pixel ratio, device pixel ratio. Y lo pinto aquí. Ya, primero, ¿qué es el text scale factor? Como dice la descripción, el número de píxeles que tiene la fuente para cada píxel lógico. Por ejemplo, si el texto scale factor es 1.5, el texto va a ser 50% más largo de lo especificado. Voy a hacer un hot reload y me dice el text scale factor es 1.0 y el pixel ratio es 2.0. El pixel ratio no nos interesa por ahora. Y el text scale factor entonces es 1. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiar ahora la accesibilidad, las fuentes. Voy a aumentar a fuente y voy a hacer gigante, ¿no? Vieron que hay, quiero ver si se ve el log ahí en la pantalla. Sí se está viendo, entonces voy a limpiarlo. Era 1. Y voy a subirlo un poco más y vamos a entrar de nuevo a la aplicación. Aquí estamos. Se rompió todo y vamos a revisar el log. Y vieron que el text scale factor cambió a 1.9, ¿no? Eso quiere decir que el texto ahora es más grande, el pixel ratio se mantiene. Y entonces, ¿qué hacemos? Mi aplicación se rompió completamente. Una solución muy facilista, muy sencilla, que no la recomiendo exactamente porque cuando uno entra a accesibilidad y quiere agrandar las fuentes es porque tiene problemas de visión, ¿no? Entonces, si usamos esta solución, miren la solución esta. Voy a hacer un grab de este widget principal, media query. En data le voy a poner el mismo media query. Bueno, puedo usar el query que tengo aquí ya. Y le voy a decir que copy with, y tengo un text scale factor. Le voy a poner 1.
quiero que mi scale factor sea 1 y se mantenga como 1. No quiero que haga el caso del 1.9 que he cambiado. Grabo y lo arreglé, solucionado y no pasa nada. Todos felices, ¿no? Si entro a settings, aquí todo sigue gigante. Entonces esto no creo que sea una solución adecuada, siempre y cuando tu aplicación no le interese la accesibilidad, no le interesa si alguna persona tiene problemas de visión, ¿no? De repente podría ser, ¿no? Aplicaciones como de manejo o Waze, por ejemplo. No, en este caso Waze podría ayudar agrandando el texto, ¿no? Quizás no veo un caso adecuado para que no podamos ayudar a las personas que tienen esa discapacidad, así que esta opción no la recomiendo porque estamos ignorando los ajustes del sistema operativo. Pero veo que algunos lo usan. Ya no puedo entrar de nuevo. Tengo tantas aplicaciones aquí en el simulador que creo que es esta. Sí, acerté. Ok, entonces, ¿qué podríamos hacer? Vi que Facebook o Instagram estaban manejándolo de una forma interesante. Que por más que yo agrandaba la fuente en el iPhone, Facebook no la agrandaba a tal tamaño que deformaba toda la aplicación, ¿no? Porque a veces es inmanejable también, ¿no? Un texto gigante no se puede adaptar, no podría mostrar esos componentes, tendría que cambiar completamente la UI. Algo que podemos hacer es que, por ejemplo, voy a hacer un hot reload nuevo. El Pixel Text Scale Factor es 1.9. Yo digo, sí, voy a ponerle 1.1, voy a forzarlo a 1.1. Se agrandó un poco, se ve bien todavía, 1.2 y 1.4. Ahí en 1.4 ya entra ajustado, ¿no? Como que ya, digo, creo que hasta aquí nomás. A ver, 1.5 ya empiezan a salir overflow por todo lado. Y este es un dispositivo pequeño, así que creo que con 1.4 estaría bien, ¿no? Se ve bien. Y después se pueden hacer unos microajustes, pero creo que 1.4 sería lo adecuado, lo máximo que puedo permitir para que mi aplicación no se rompa. Porque esto involucra mucho tiempo también, ¿no? Esto es una pantalla, imagínense tener un montón de pantallas y hacer soporte para todos. Así que una opción adecuada creo que podría ser es que podemos usar el Text Scale Factor que nos trae, pero limitarlo. Hacer un clamp y decirle quiero un valor mínimo, que el valor mínimo, bueno, ojo que también puede ir para abajo, miren, vamos a ignorar esto. Y bueno, está usando el Scale Factor por defecto. Vamos aquí y le voy a poner un texto chiquitito porque tengo una supervista. Entonces entro a la aplicación y se ve pequeñísimo. Bueno, podría ser, ¿no? Ven el Scale Factor que me aparece 0.8, abajo de 1, ¿no? Bueno, entonces lo que podrías hacer es decirle, oye, haz un clamp para que vaya mínimo que tenga 0.5, acepto 0.8 mínimo. Y en el límite superior habíamos dicho que 1.4 se podría ver bien, ¿no? Entonces estoy diciéndole al Scale Factor que reciba, que podría ser 1.8, que el valor máximo que puedes tomar es 1.4. O sea, si estás en 1.8 vas a ir a 1.4. Entonces voy a grabar esto y... Ok, ahorita estoy en un 0.82, ¿no? Entonces si le digo el valor mínimo, quiero que sea 1 el valor mínimo por defecto. Entonces vieron cómo se agrandó el texto, no puede ir ya a 0.8. Ahora voy a deformar todo, supuestamente. Así, se va a ver gigante. Entonces entro a la aplicación. ¿Y qué sucede? Que se agrandó, pero no al nivel del Scale Factor, que miren que el Scale Factor está en 3.11, ¿no? Entonces yo le estoy limitando hasta 1.4. Entonces ahí tienen una solución para manejar responsive y para de paso no ignorar tampoco la accesibilidad para las personas de baja visibilidad, ¿no? Ahora voy a hacerles otro ejemplo con el mismo diseño, pero ahora aplicado a Android, porque Android tiene algo más que es el Picture Ratio. Ok, entonces voy rápidamente a ese ejemplo. Ok, gente, en esta oportunidad, bueno, es el mismo ejemplo, pero aplicado ahora a un Android device. Estoy aquí con un Pixel 3. Ustedes, voy a hacer un hot reload rápidamente. Y están viendo que el Scale Factor es, bueno, está en 1.15, porque si yo uso las fuentes un poco más grandes. Y el Pixel Ratio es 2.75, ¿no? Diferente al simulador de iOS del iPhone 8. Entonces, miren, en Android también tiene accesibilidad, obviamente, ¿no? Entonces vamos a cambiarle la accesibilidad. Bueno, acá estoy usando ya... Voy a comentar esto. Ok, comento y vamos a cambiar la accesibilidad. Voy a font size. Aquí no puedo agrandarla tanto como en iOS. Está en large ahorita. Le voy a poner más grande. Y voy a volver a la aplicación. Ya ven que el Scale Factor agrandó a 1.3. Y el contenido se ve bien.
Así que puedo seguir manejando la lógica del scale factor que usé para iOS, de 1 a 1.4 sin problemas. No hay ningún cambio. Puedo hacer scroll sin problemas, todo se ve bien. Ahora el device pixel ratio está en 2.75. Voy a retornar a large en font size, y aquí en Android tiene otra opción que es display size, que esta no hay en iOS, donde puedo aumentar el tamaño de los componentes, ¿no? Que lo que está haciendo es cambiar el device pixel ratio. No me acuerdo cuánto era. Ya voy a agrandarlo a todo lo que pueda y voy a volver a entrar a la aplicación. Y está ahora en 3.375, ¿no? Y los elementos han crecido, los componentes en sí. Ahora, pero se ve bien. Es decir, si tú estás entrando a esa opción es porque quieres agrandar los componentes, porque no puedes ver bien. Vi que también había una opción, por ejemplo, si voy aquí al layout y, por ejemplo, aquí estoy usando center card. Vamos a modificar un poco el tamaño del card del centro, que es, a ver, vamos a buscar cuál es center card y center widget. Este es el center widget y vamos a comentar esto es 70, no 70.0. Vamos a hacerlo basado en el tamaño del dispositivo actual, ¿no? Para ignorar el pixel ratio. Y vamos a poner, por ejemplo, size.height y la vamos a multiplicar por 0.1, puede ser 0.1, y ven que ahí sí mantiene el tamaño original sin cambiarlo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Overflows, 1.8 píxeles de overflow. ¿Por qué? Porque ese device pixel ratio también aplica todo al padding. Y tengo un montón de paddings yo. Tengo aquí center, que tengo el center widget. Tengo padding aquí. El card dentro también. Bueno, acá en el margen lo estoy poniendo 0. Pero también tiene un padding. El row, el center item. Y empieza a afectar a todos mis elementos. Yo traté de mantener el tamaño del card usando esto, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo, en mi opinión, yo lo dejaría simplemente con el tamaño de 70 píxeles, que convertidos con el pixel ratio que está usando actualmente, vieron que creció sin problemas, ¿no? Si manejo este tamaño, en lugar de usar un porcentaje en base al tamaño de la pantalla, sin problemas crece el widget, pero no tengo problemas en el padding ni nada. Así que yo creo que debemos evitar esto, trabajar en base a... Yo creo que podemos trabajar en base a... Cuando digo porcentajes es respecto a a los flex de los expandes, de los widgets flexible. Yo creo que esto está bien. Vieron cómo se adecuó sin problemas. Después, en el tema del scale factor, está bien que podamos manejar un mínimo y máximo, tampoco para no romper toda la UI. ¿Qué más? Estoy usando aquí tamaños fijos, pero esto es en base al pixel ratio también. Así que yo creo que no deberíamos preocuparnos por esto, por el pixel ratio. Porque además no todos los dispositivos tienen el mismo valor, ¿no? Vieron que en iPhone 8 era diferente al de Android, solo que en Android se puede modificar un poco. Vamos a cambiarle ahora al mínimo, al small. ¿Qué sucede con la aplicación? Bien, se adecua sin problemas, así que yo creo que por ese lado no deberíamos preocuparnos por el pixel ratio. Porque está habiendo opciones también en la web sobre cómo modificarlo, ¿no? Y tienen que hacer un montón de cosas para poder cambiar esto en base al layout. Y no es adecuado, ¿no? Así que esto es simplemente para guiarnos. Quizás podríamos hacer algunos ajustes donde veamos que sí o sí necesitamos que ese tamaño sea fijo. Pero bueno, de mi lado, o en este ejemplo donde hay bastante card, componentes, textos, vieron que prácticamente no le hice caso. Manejé los tamaños en píxeles lógicos, 70, se adecuó sin problemas, creció todo. Y tampoco es exagerado el tamaño mínimo o máximo, ¿no? Y bueno, en iOS no he visto esa opción, solamente para el texto. Pero bueno, esa es mi sugerencia, mi recomendación cuando van a trabajar con diseño responsive. Ponerle un mínimo y máximo para que no rompa la UI que ustedes tienen. Y tampoco ignorarlo ni dejarlo en 1.0 porque hay gente que también tiene problemas de visión. Y es eso más que todo. Espero que este Flutter Learning les haya servido. Corrido esta UI en Android y en iOS y han visto que se puede modificar el tamaño.
y qué cosas deberían tener en consideración para que no rompa su UI, ¿no? Entonces, gente, nos vemos en el siguiente video. Dejen sus comentarios qué les pareció el video, compartan, no se olviden, y dejen su like. Gracias, gente, nos vemos.